Hola, buenos días. Mi nombre es Richard Felipe Porras Corzo. Soy estudiante de Maestría en Planificación Global en- de la sección número 2. En este caso, estoy haciendo la presentación del concepto mapa conceptual. Muy bien. Cuando normalmente nosotros en una situación académica nos piden que hagamos la exposición de un tema específico, nosotros habitualmente entramos como en esa etapa de indagación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Y empezamos como con ese tema, a darle vueltas, a darle vueltas. Y nosotros entramos, o lo primero que nosotros recurrimos es a lo que normalmente nosotros llamamos la lluvia de ideas. Cuando nosotros estamos en esa etapa de lluvia de ideas, empezamos a tomar conceptos de aquí, conceptos de allá, y empezamos a hacer como un pequeño esbozo de lo que tiene que ver con el trabajo. A su vez, en la medida que vamos haciendo eso, nosotros empezamos a ver que hay como una cierta incertidumbre en saber si lo que nosotros estamos haciendo está bien enfocado, si no lo está, si estamos llevando información de más, o si de pronto nos hace falta un poco más de información, y esto nos hace que de pronto nos sintamos un tanto perdidos en cuanto a las ideas. Si son demasiadas ideas, o si son muy pocas, si están bien enfocadas o no están bien enfocadas. Sin embargo, en muchas ocasiones, o es muy habitual, que las personas tiendan a continuar en el desarrollo de sus trabajos, y empiezan a buscar como esa información, empiezan a hacer las citas bibliográficas, empiezan a buscar de pronto en internet información relevante de ese tema. Y esto lo único que está llevando a las personas es a ir perdiendo el enfoque. ¿Por qué? Porque precisamente al tener una gran cantidad de información, esto empieza a llevar por las diferentes ramales a las personas y a desviarse del tema central, que es lo que están o que lo que están tratando de hacer. Y para poder enfocarse nuevamente, las personas lo que hacen es que recurren nuevamente a la lluvia de ideas para tratar de reenfocar el tema, y vuelve el círculo vicioso. Entonces, viene una lluvia de ideas, con la gran cantidad de lluvia de ideas perdemos el norte, y con ese norte vamos a perder tiempo, esfuerzo y dinero por todo lo que tiene que ver de estar dando vueltas en ese círculo vicioso. Entonces ahora viene la pregunta: ¿cómo puedo organizar mis ideas de una manera correcta? Para poder responder esa pregunta, podemos trasladarnos en el tiempo unos cuantos años atrás, más o menos hacia mediados del siglo XX, y podemos citar al doctor David Ausubel. Él es un norteamericano estudioso del tema educativo, quien planteó la siguiente hipótesis: el factor más importante en el aprendizaje es lo que el sujeto ya conoce. En mis años de docencia he podido encontrar que hay muchos estudiantes que le tienen mucho miedo al nuevo conocimiento, ¿verdad? De hecho, es una situación muy normal que los seres humanos tengamos miedo a lo desconocido. Y hay muchas personas que ese miedo lo que hace es que las paralizan. Entonces, especialmente en las matemáticas, vemos cómo los estudiantes tienden a satanizar el tema y prefieren evadirlo, ¿sí? En lo personal, creo que es muy importante, o he aprendido en la práctica, el poder hacer como ese puente entre los conocimientos que el estudiante tiene y la vida diaria. Por ejemplo, vamos a una regla de tres. Si yo voy a un caso académico, he tenido estudiantes que les pongo una regla de tres, una situación, un problema, y las personas no son capaces de evolucionar. Pero cuando lo llevo a la vida diaria y le digo, miren, vamos a hacer esto por esta situación, y entonces, ¿usted qué opina? No, pues si esto me cuesta tanto, pues esto debería costar tanto. Es decir, en su vida diaria están aplicando la regla de tres inconsciente,
pero conscientemente no están en un aula de clases. Entonces ahí es donde se plantea como esa necesidad de poder plasmar entre el concepto que el estudiante tiene y lo que posteriormente se le va a enseñar. Ahí es cuando aparece el doctor Joseph Novak en el año 1960 y se hace la pregunta: ¿cómo elaborar una herramienta portable para la representación que tenga en cuenta la relación entre los conceptos? Que eso era lo que venimos hablando. ¿Cómo puedo hacer el puente entre el conocimiento y la vida diaria del estudiante con los nuevos conocimientos que nosotros le estamos plasmando? Ahí es cuando surge esta herramienta que se conoce como el mapa conceptual. El mapa conceptual se define como la representación visual que organiza los pensamientos y hace una conexión entre las diferentes ideas. Es decir, lo que nosotros estamos tratando de hacer, conocimientos y los pensamientos que tiene el estudiante, y los vamos a conectar con las nuevas ideas, los nuevos conceptos que queremos introducir. Para poder elaborar un mapa conceptual necesitamos 3 elementos. El primero de ellos son las figuras geométricas. Pueden ser círculos, triángulos, rectángulos, rombos. El más común de las figuras geométricas que se utilizan para elaborar este mapa conceptual es el rectángulo. En este rectángulo, ¿qué es lo que consignamos? Consignamos los conceptos que nosotros queremos trabajar. Estos conceptos habitualmente se recomiendan que no tengan demasiada literatura, es decir, se recomienda que sean 2, 3, 4 palabras como máximo, que solamente nos permita tener una idea a la persona que está haciendo la exposición, para que no genere demasiada expectativa ni demasiada carga visual al educando. También nos componemos de flechas. Estas flechas son indicadores donde nos dan un inicio, y la flecha nos da un sentido, nos da una dirección, lo cual nos establece una correspondencia entre una idea y otra idea. Y finalmente tenemos un texto, pero este texto no se refiere al que vamos a consignar en las figuras geométricas, sino se refiere a un texto que va a acompañar a las flechas, es decir, al segundo elemento, para poder dar una significación o hacer ese puente de una manera más concreta. Ahora vamos a ver cómo se hace un mapa conceptual. Para poder hacer un mapa conceptual debemos tener un tema muy específico. Para poder hacer ese específico sería importante hacerlo de una manera de pregunta. Si el tema para poder determinar si el tema es lo suficientemente específico y evitar que sea un tema demasiado general, ya que a mayor generalidad vamos a tener mayor complejidad al momento de expresar las ideas y al momento de llevar la enseñanza, y vamos a tener un mapa conceptual casi imposible de poder entender. Entonces, lo primero que debemos hacer es una pregunta de enfoque para saber específicamente qué y cómo o cuál es el tema mejor que voy a tratar. El siguiente aspecto, el siguiente paso que debemos hacer es realizar una lista de conceptos claves relacionados directamente con la pregunta de enfoque. Es decir, en esta lista se recomienda hacer todos los conceptos que van directamente relacionados, independientemente si uno depende del otro. Simple y llanamente necesitamos hacer una lista. Posteriormente vamos a organizar esos conceptos. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos decir que el primer concepto, que es el tema general, contiene determinados subtemas, y a su vez van a haber una tercera categoría que van a pertenecer a la segunda, y así sucesivamente vamos organizando todas las ideas que tuvimos inicialmente. Finalmente vamos a establecer una relación de orden, cómo se va relacionando el primer tema con el segundo con el tercero, y así sucesivamente, y si hay correlación directa entre términos del mismo nivel. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que son las herramientas para hacer un mapa conceptual. En este caso lo hemos hecho en forma de mapa conceptual. Justamente aquí tenemos las herramientas que se necesitan para hacer un mapa conceptual. Entonces aquí tenemos el concepto herramientas. Las herramientas pueden ser de tipo manual o tipo ofimático. De tipo manual es la que todos conocemos, como puede ser lápiz, papel, marcadores, cartulina, etc. Y las ofimáticas son aquellas que se requieren
principalmente de equipos electrónicos para poderlas llevar a cabo y hacer este tipo de representación. En las ofimáticas tenemos tres tipos. Pueden ser una máquina que no se encuentra en línea, dispositivos móviles y dispositivos online. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una relación cruzada, es decir, una relación entre elementos que se encuentran en un mismo nivel. Es decir, una PC, un computador, un portátil, no puede o no puede tener internet. Entonces, si no tiene internet no pasa nada, pero a su vez puede estar en internet. Y a su vez, este mismo PC puede estar conectado por medio de la internet, puede estar conectado con un dispositivo móvil. A su vez, el dispositivo móvil necesita de la internet para poder funcionar. Y de igual manera podemos tener herramientas en internet donde, por ejemplo, podemos trabajar en lo que se conoce como la nube, y no necesitamos específicamente, podemos utilizar o bien un dispositivo móvil o una computadora para poder trabajar en, en línea. Y aquí tenemos unos ejemplos de programas que nos van a servir para realizar este esquema de organización de ideas. Entonces, como les explicaba, esto es una organización de ideas. Antes de concluir, quiero hacer una pequeña diferenciación entre lo que es un mapa conceptual y lo que es un mapa mental. El mapa conceptual, como les estaba explicando, es una organización jerárquica de mayor a menor de los temas que componen, de los subtemas que componen un tema principal, mientras que el mapa mental, si bien es cierto, contiene los mismos temas, no se organizan de una manera jerárquica o una manera correlacional. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa conceptual y aquí un mapa mental. En el mapa conceptual, como vemos, tenemos un orden jerárquico. En este caso tenemos la estructura ósea en el reino animal. Tenemos vertebrados, invertebrados y a su vez ellos se van dividiendo. Acá en la parte inferior podemos ver cómo tenemos el rectángulo y debajo tenemos la leyenda se clasifican en, y aquí vemos las dos clasificaciones. Entonces tenemos los conectores, que son las flechas, el texto que nos acompaña, que es la explicación, y los conceptos que queremos hacer referencia. Mientras que en el caso del mapa mental, como vemos, tenemos una idea principal y alrededor tenemos una serie de conceptos que, si bien están relacionados entre ellos, no tienen una relación directa o jerárquica entre ellos para poder dar una mejor claridad en el tema. Bueno, eso era la explicación del mapa conceptual. Espero que haya sido claro y nos vemos en la próxima. Gracias.